Hola, mi nombre es Luis Arrobo y en esta clase vamos a hablar sobre retención urinaria. Comencemos. En el sumario lo que vamos a ver es la introducción y dentro de esto va a estar la epidemiología y la etiología. Luego veremos el cuadro clínico y dentro de ello abarca la retención urinaria aguda y retención urinaria crónica. Finalmente el diagnóstico y diagnóstico diferencial, así como también su tratamiento. Dentro de la introducción, como concepto de retención urinaria tenemos que es la imposibilidad para vaciar de forma total o parcial, aguda o crónica la orina. Según su modo de presentación y su intensidad, podemos clasificarla en aguda y total y crónica y parcial. En la retención urinaria aguda y total, tenemos que el paciente presenta de forma brusca una imposibilidad total para vaciar el contenido vesical. Se trata de una urgencia urológica que provoca un dolor intenso, agitante debido a la distensión de la vejiga. Esta a su vez la podemos clasificar en espontánea y provocada. En la espontánea, como vemos en la imagen, forma parte de la historia natural de la hiperplasia benigna de próstata. Por otra parte, la provocada está precedida por un factor desencadenante. Este puede ser una intervención quirúrgica, generalmente no relacionada con la próstata, por fármacos, sobrecarga hídrica, dolor, anestesia general o loco regional. La retención urinaria crónica y parcial, como su nombre mismo lo indica, tiene un transcurso crónico y se caracteriza por una dificultad para conseguir un vaciamiento completo de mucho tiempo de evolución y que puede llegar a producir un gran deterioro renal y siempre va a quedar un residuo postmisional. Con respecto a la epidemiología, la retención urinaria aguda es una de las urgencias urológicas más frecuentes y es fácilmente reconocible. Se estima que en un 10% de los varones entre 70 y 80 años y un tercio de los mayores de 80 presentarán retención urinaria aguda en los siguientes años. Bueno, ahora conozcamos la etiología. La causa más frecuente de retención urinaria en ambos sexos es obstructiva. Hipertrofia prostática benigna en varones y en la mujer suele ser los procesos tumorales ginecológicos. Observando el gráfico o el cuadro de abajo se puede ver otras causas. Ya nombramos las prostáticas, dentro también están las vesicales, uretrales y preprusiales, ginecológicas, anorrectales, posoperatorias, neurológicas, psicógenas, medicamentosas y otras causas, como se puede observar en el cuadro de esta diapositiva. Ahora veamos el cuadro clínico. Primero vamos a empezar con la retención urinaria aguda. Esta aparece de forma brusca, el deseo misional es intenso y hay una imposibilidad total para orinar. Provoca ureterohidronefrosis y en casos o en estadios más tardíos puede haber insuficiencia renal aguda. La retención urinaria aguda podemos dividirla en dos formas clínicas, que es la retención urinaria aguda provocada y la retención urinaria aguda espontánea. La provocada es precedida de un factor desencadenante no relacionado con la próstata, es decir, por fármacos, sobrecarga hídrica, dolor, anestesia general, mientras que la espontánea va a formar parte de la historia natural de la hipertrofia prostática benigna. Seguimos con el cuadro clínico ahora de la retención urinaria crónica. Aquella, como ya lo mencionamos antes, es el resultado de un vaciamiento vesical incompleto, de manera que permanentemente queda un volumen remanente de orina en vejiga, lo que se conoce como residuo postmisional.
suele ser debida a hipertrofia prostática benigna. Sus síntomas y signos más frecuentes es una frecuencia urinaria diurna aumentada, nicturia, chorro débil, misión en regadera, chorro intermitente, esfuerzo misional, goteo terminal, sensación de vaciado incompleto y goteo postmisional. Posteriormente al cuadro postmisional se puede añadir una incontinencia paradójica o por rebosamiento. En fases más avanzadas se asocia con insuficiencia renal aguda, astenia, adelgazamiento y anorexia. El diagnóstico. El diagnóstico de retención urinaria aguda se hace en base a la anamnesis, a la exploración física y a las pruebas complementarias. En la anamnesis tenemos que hay un intenso dolor misional, agitado y doloroso, y a la exploración física va a ser evidente un globo vesical. Es importante también inspeccionar las fosas lumbares por la presencia de ureterohidronefrosis. También hay que hacer una exploración minuciosa de los genitales. Hay que valorar el tamaño y consistencia de la próstata y también hacer un examen neurológico del periné. En las pruebas complementarias podemos realizar un análisis de sangre, análisis de orina y sedimento, RX simple de abdomen y una ecografía abdominal. Bueno, ahora el diagnóstico de retención urinaria crónica. Su sintomatología. Presenta una incontinencia por rebosamiento. Hay que sospechar sobre todo en pacientes ancianos con enfermedad renal y otros como trastornos de cirugía pélvica que nos orientan al diagnóstico. En la exploración física puede o no haber globo vesical y el estándar para verificar si existe o no una retención urinaria es la ecografía abdominal, en la cual nos va a dar una imagen de una vejiga urinaria con residuos postmisionales de paredes engrosadas. Finalmente también se puede complementar con los análisis de sangre. El diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial se lo hace con la anuria excretora y con la incontinencia paradójica o por rebosamiento. En la primera, en la anuria excretora no va a haber la presencia de globo vesical. Y en la incontinencia paradójica, el paciente va a perder orina, pero no experimenta la sensación de necesidad. El tratamiento. El tratamiento inicial consiste en la evacuación de la orina. Esta se lo puede realizar a través de dos procedimientos. El primero y el más utilizado, que es el cateterismo uretrovesical, y el otro es una cistostomía suprapúbica. La principal contraindicación del cateterismo uretrovesical es que en presencia de sangre por la uretra no se debe realizar este proceso. Veamos la técnica. La técnica se empieza explicando al paciente en qué consiste este procedimiento que vamos a realizar, sobre todo preservando su intimidad. Una vez comprobado todo el material que vamos a utilizar, posicionaremos al paciente varón en decúbito supino con sus piernas separadas y a la mujer en posición ginecológica, siempre tras la limpieza de los genitales externos con solución antiséptica. Procederemos a utilizar guantes y paños estériles. En el paciente varón, la lubricación uretral es preferible a la lubricación directa de la sonda. Introduciremos la sonda con la mano dominante, mientras que con la no dominante sujetaremos el pene en posición horizontal o separaremos los labios vulvares. Se ve en la imagen que está en esta diapositiva en el caso del varón. Una vez comprobado que la sonda está en la vejiga, procederemos al inflado del balón en las sondas autorretentivas con 10 cc de suero y a conectar un pabellón o la bolsa colectora de orina. En los varones siempre al finalizar
es obligado recolocar el prepucio en su posición inicial para evitar el desarrollo de parafimosis. Listo. Seguimos con la cistostomía suprapúbica. La principal indicación de cateterismo suprapúbico es en los pacientes con retención urinaria en el que ha fracasado el cateterismo uretrovesical. Este procedimiento o esta técnica está contraindicada ante la sospecha de un tumor vesical o de alteraciones severas de la coagulación. Los materiales que se van a utilizar para esta técnica es una solución antiséptica, guantes, gasas, paños estériles, jeringa y aguja, anestésico local, hoja de bisturí, trocar de punción vesical, catéter suprapúbico y bolsa recolectora. Veamos la técnica como lo muestra en la imagen. El catéter suprapúbico solo debe colocarse si tiene la absoluta certeza de que existe un globo vesical, y en caso de duda debe confirmarse mediante una ecografía. Con el paciente en decúbito supino y ligero Trendelenburg, una vez explicada la técnica al paciente y preservada su intimidad, procederemos al rasurado, limpieza del área hipogástrica con solución antiséptica y colocación de guantes y paños estériles. Luego, tras anestesiar el trayecto unos 2 o 3 centímetros por encima de la sínfisis púbica en la línea media, realizaremos una pequeña incisión con aguja de bisturí en el sitio de punción. A continuación se introduce el trocar perpendicularmente siguiendo una dirección un poco oblicua hacia arriba con el fin de evitar su extra espacio de Repsius. Una vez comprobada la salida de orina, se procede a introducir el catéter suprapúbico a través del trocar y la retirada del mismo. El catéter debe introducirse al máximo para asegurar que todos los orificios de drenaje se sitúen en la vejiga y no en el espacio prevesical. Finalmente se infla el globo del catéter. Si se trata de un catéter autorretentivo, se fija la piel y se conecta finalmente a la bolsa colectora. Sus complicaciones o las complicaciones de esta técnica, además de las inherentes a las técnicas de derivación urinaria vesical como creación de falsas vías, infección urinaria, incrustación, existen otras complicaciones asociadas al drenaje vesical en pacientes de retención urinaria. Tenemos 3. La hematuria ex vacuo cuando hay impotención y sobre todo una poliuria post-obstructiva. Una vez que está establecido el drenaje vesical, los pacientes pueden quedar hospitalizados o ser enviados a su domicilio. Para esto existen criterios de ingreso. Estos criterios de ingreso son una hematuria asociada intensa, un deterioro de la función renal y una fiebre e importante alteración del estado general del paciente. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.